bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy todavía vamos a continuar con la multiplicación de monomios en donde sus exponentes son literales. Nada más vamos a recordar con un ejemplo lo que vimos en el videotutorial anterior. Por ejemplo, tenemos lo siguiente: menos 2x más 3 por 2x más 3. De este lado, para ocupar más espacio. Menos 2 a la x más 3 por 2 a la x más 3. Entonces es el ejemplo con el que vamos a recordar. Y ahorita van a ver por qué estoy poniendo este ejemplo. Entonces, el primer paso, observamos. Son dos monomios que se van a multiplicar, sí, porque no hay un signo de más o de menos que los esté separando. Aquí lo podemos observar, los dos paréntesis que nos indican cada uno de los monomios están juntos. Ahora, los números, ¿podemos multiplicarlos directamente? No, porque no tienen como exponente 1, tienen una función, más bien, una expresión algebraica ahí. Entonces no podemos multiplicar los números directamente. Por lo tanto, vamos a aplicar las leyes de los exponentes, que ya la borré, estaba aquí. A la n por a la m es igual a la n más m. Entonces, tenemos que identificar cuál es la base de cada uno de esos exponentes que hay en el monomio. Entonces, observamos. ¿Cuál es la base de esta expresión, de este exponente? Es únicamente lo que abarca. Aquel número que está abarcando el exponente corresponde a su base. Ahora, en este caso, en esta potencia, ¿cuál es el número que está abarcando el exponente? Únicamente es esto. Entonces, eso quiere decir, observamos que los dos tienen la misma base, por lo tanto, sí podemos aplicar esa ley. Lo que hacemos es, dos potencias de la misma base que se está multiplicando, lo resolvemos así. Escribimos la potencia, su base, que en este caso es 2. Bueno, primero, antes que nada, aquí voy a poner 2. También tenemos que multiplicar los signos. Menos por el más del monomio es menos. Ahí está. Y luego ya vamos con el método rápido. Vamos a juntar los exponentes con su signo. X más 3 más x más 3. Realizamos esa simplificación sumando términos semejantes, x con x y el 3 con el 3, y tenemos lo siguiente: menos 2 x más x nos da 2x, 3 más 3 nos da 6. Positivo. Ese sería el resultado de este ejercicio. Entonces no hicimos nada novedoso en este ejemplo, es exactamente lo mismo. Primero vemos si se pueden multiplicar. No se pueden multiplicar. Entonces luego identificamos cuál es la base de cada una de las potencias. Si tiene la misma base, entonces si se puede, ya que verificamos que tiene la misma base, aplicamos las leyes de los exponentes. Y bueno, ya al momento de realizar la multiplicación de todo el monomio, multiplicamos los signos. Menos por más nos da menos, y luego la multiplicación de esas potencias. No hay nada novedoso, es exactamente lo mismo que vimos en el video tutorial anterior. Ahora, ¿qué pasa si tenemos este ejemplo? Por ejemplo, tenemos menos 2 a la x más 3 por menos 2 a la x más 3. Esto es igual. Tenemos que identificar cuál es la base. Bueno, primero, ¿se pueden multiplicar los números así directamente? No, porque no tienen como exponente el 1. Ahora, vamos a identificar la base. Aquí, bueno, vamos a realizar la multiplicación de signos. Muchos van a pensar esto: menos por menos nos da más. Pero ahí ya estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Observen los exponentes.
indiquen la base del exponente. Para este caso, su base es este número, justo como aquí. El exponente está pegado a ese número, entonces quiere decir que el exponente va a afectar únicamente a ese número. Lo demás no me interesa. No me interesa el signo, no me interesa el paréntesis. Ahora vámonos con este exponente. Obsérvenlo bien. Hay una gran diferencia entre esta expresión y esta. Por eso puse los mismos elementos para que pudieran observarlo. ¿Cuál es? Aquí el exponente está marcando únicamente el número, pero aquí el exponente está por afuera del paréntesis. Y en el video tutorial anterior, sobre todo con las fracciones, les había comentado. El exponente lo ponemos afuera del paréntesis para indicar que todo lo que haya dentro del paréntesis es la base. Entonces quiere decir que en este caso, este exponente tiene como base este número considerando el signo. Menos 2 es la base de todo ese término. A diferencia de aquí, observen, este exponente no está por afuera del paréntesis, está únicamente arriba del número. Quiere decir que lo único que está abarcando es el número, no está abarcando el signo. Entonces muchas veces se presenta esa confusión, que ven una potencia como esta, por ejemplo, y lo que piensan es que la potencia está abarcando el signo, pero no. El exponente está abarcando al signo, pero no. El exponente únicamente va a abarcar a los elementos a los cuales está pegado. En este caso, como está pegado al 2, únicamente está afectando al 2. Pero en este caso, como el exponente está al lado del paréntesis, nos está indicando que está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis. Por esa razón aquí lo pusimos afuera del paréntesis y por esa razón aquí no. Y ustedes dirán, pues es poca la diferencia, nada más es un signo. Pero por ejemplo, vamos a poner este caso. Supongamos que sustituimos aquí el valor, un valor X cualquiera, y nos da como resultado 4. Entonces supongamos que tenemos esta potencia. Hagan de cuenta que en vez de que sea X más 3, el exponente es 4 para este monomio. Ahora vamos a ver este caso. Menos 2. O bueno, voy a quitarle aquí el paréntesis. Voy a ponerlo así tal cual está. Menos 2 a la 4. Menos por 2 a la 4. Y aquí tenemos lo siguiente. Ahí está, así tal cual lo tenemos. Lo único que dice es que el X más 3 lo cambié por 4 y lo mismo en este caso. Entonces quiero que observen lo siguiente. Esta potencia nos está diciendo que únicamente está abarcando a este número. ¿Qué significa? No nos interesa el signo. ¿Qué significa la potencia? Que el 2 lo vamos a multiplicar 4 veces. Entonces esto sería igual menos, y escribimos esta potencia desarrollada. Es decir, vamos a escribir que ese 2 se va a multiplicar 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2. Ahí está. Y realizamos esta operación. Menos 2 por 2 nos da 4. Por 4 nos da 8. Por 2, perdón, 2 por 2 nos da 4. Por 2 nos da 8. Por 2 nos da 16. Entonces el resultado de realizar esta operación es menos 16. 2 a la 4 nos da 16. Multiplicado por el menos de afuera nos da menos 16. Ahora vamos a realizar esta operación. ¿Qué quiere decir esta operación? Esta potencia quiere decir que el menos 2 se va a multiplicar 4 veces. Precisamente por eso el menos está dentro del paréntesis, para indicar que la potencia está considerando ese menos. Entonces desarrollado sería así. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Ahorita me quito por menos 2. Entonces observen la diferencia. Para empezar aquí, el 2 se está multiplicando solito varias veces, pero en esta potencia ya en todas se está considerando el signo. Recuerden, ya cuando vimos el concepto de potencia de números con signo, cuando realizamos potencias
se considera también el signo de esa potencia. Y entonces empezamos a realizar las operaciones. Menos 2 por menos 2 nos da más 4. Más 4 por menos 2 nos da menos 8. Y menos 8 por este menos 2, menos por menos nos da más. Y 8 por 2, 16. Entonces observen cómo para estos casos hemos obtenido valores completamente diferentes. Y a lo mejor dirán, es la misma cantidad, nada más le cambias el signo y ya. O luego a veces nos quejamos, es que el profesor me la puso mal solo porque me equivoqué en el signo. Podría ser, pero vamos a dibujar aquí en una recta numérica. El 16 positivo estaría por acá. Este es el 0. Y el 16 negativo estaría por acá. Observen la distancia. Si es una gran separación entre el menos 16 y el 16. Si lo vemos en años, por ejemplo, del 0 al 16, a lo mejor es la edad que una persona tiene. A lo mejor ustedes, los que están viendo el video, de 0 a 16 son los años que han transcurrido desde que nacieron hasta este momento. Pero si lo vemos para atrás, de 0 a menos 16 es el tiempo que todavía faltaba para que nacieran. O sea que de este punto a 0 todavía faltaban 16 años. A lo mejor todavía ni se conocían sus papás. Entonces imagínense, nada más por el simple signo ya están confundiendo la edad que tienen con la edad que hacía falta para que nacieran. Aquí todavía no han nacido y aquí sí. Ahí ya se ve una diferencia entre el signo. Otra, y esto es más notorio con las empresas. A lo mejor ustedes dirán, 16 es poquito. Pero las empresas, ellos ya saben que trabajan con miles, millones de monedas. Puede ser, no voy a decir la moneda porque no sé en qué país me estén viendo, pero vamos a suponer monedas. La moneda de su país, pues bueno, allá ustedes sabrán. Entonces, imagínense, generalmente las empresas lo representan así. Los números positivos es lo que ganaron, los números negativos lo que perdieron. Entonces, por un simple signo, imagínense, hagan de cuenta que estos 16 nos representan 16 millones. Por un simple signo, la empresa puede pasar de que ganó 16 millones a que debe 16 millones y que por lo tanto va a quebrar, o sea que ya no tienen para sacar dinero. Observen la diferencia, nada más por un simple signo. Entonces a veces decimos, es un signo, eso que importa. Pero el signo es muy importante. Imagínense que en una empresa cuando está haciendo todos sus cálculos, nada más por un signo que se equivocaron, en vez de pensar que tienen que han ganado 16 millones de monedas, van a pensar que perdieron 16 millones de monedas. Por eso es importante los signos. Y todo surgió a partir de esto, que en un principio parece que es lo mismo, que son las mismas expresiones, porque tiene el menos, tiene el 2, tiene el paréntesis, tiene el exponente. Pero ya que nos ponemos a observar bien este tipo de exponentes, observamos que no es exactamente lo mismo. Entonces, siempre tengan cuidado, mucho cuidado con este tipo de potencias. El exponente en una potencia siempre va a considerar al número al que está pegado. En este caso, nada más está considerando al 2 solito. Ya después al 2 pues, se le multiplica el menos que está afuera. Y en este caso, cuando queremos considerar el signo, la potencia, el exponente, va a ir después de un paréntesis. Siempre que el exponente vaya después del paréntesis, quiere decir que está considerando todo lo que está dentro de ese paréntesis. Entonces, en conclusión, esto no es lo mismo que esto. Porque les digo, muchas veces se presenta esa confusión. Pensamos que esta forma de escribir es lo mismo que esta, pero no, son cosas completamente diferentes. Aquí esta potencia, como no está por afuera del paréntesis, nada más está marcando el puro número, el signo no le interesa. Pero en este caso, esta potencia, como está por fuera del paréntesis, quiere decir que está marcando todo lo que está dentro del paréntesis, tanto el signo como el número. Entonces ahí para que tengan mucho cuidado. Entonces, ya regresando a lo que habíamos visto de multiplicación de monomios con exponentes literales, en este caso no podemos aplicar la ley de los exponentes. ¿Por qué? Ustedes dirán, porque recuerden, por eso lo repetía constantemente.
para poder aplicar esta ley, las bases deben ser iguales. Y aquí observamos que la base de esa potencia va a ser la que considera el exponente. En este caso la base que considera es 2. Y en este caso la base que está considerando es menos 2. Que nada más por el simple signo, entre comillas, ya son cantidades completamente diferentes. Ya son bases diferentes. Ya observamos que al cambiar la base, cambia nuestro resultado. Entonces también la base es importante considerarla con todo su signo. En los ejemplos anteriores no les ponía estos casos precisamente para no confundirnos, para apenas empezar a entrar de lleno en todo eso. Pero ya que lo vimos, ahora observen cómo las bases son completamente diferentes. Y cuando las bases son diferentes, entonces ya no podemos aplicar la ley de los exponentes. Esa expresión pues ya no se puede multiplicar, se quedaría así. Entonces tengan mucho cuidado. En este caso, por eso también les puse este ejemplo, compárenlo. En este caso sí pudimos multiplicar, porque observen, los exponentes están abarcando únicamente al 2, no les está interesando el signo de adentro o de afuera. Entonces, como nada más están abarcando al 2, quiere decir que la base sí es la misma, por lo tanto sí podemos aplicar esa ley de los exponentes. Pero en este caso, aquí en este caso está abarcando nada más el 2, pero aquí en este caso está abarcando con todo y el signo. Entonces quiere decir que son bases diferentes. Entonces esto era más que nada lo que les quería decir en este video tutorial. A lo mejor sonaba un poquito repetitivo, pero se los comento para que no se vayan con esa finta. Incluso vamos a ver 2 o 3 ejemplos sencillos para recapitular todo esto. Este es nuestro primer ejemplo. Tenemos dos monomios que se están multiplicando. Bueno, primero, sabemos que se están multiplicando porque los dos están separados por corchetes. Al igual que con las fracciones que como habíamos visto en el tutorial anterior, aquí lo único que hicimos en vez de paréntesis fue utilizar los corchetes para indicar precisamente multiplicación. Como no hay ningún signo de más o de menos que separe a cada uno de los términos, entonces quiere decir que se están multiplicando. Ahora, ¿podemos multiplicar directamente los números? No, porque no tienen como exponente 1. No están estos números no se presentan de la siguiente forma, así un número normal, sino que ya tiene ahí un exponente. Entonces no se puede multiplicar directamente. Podemos aplicar leyes de los exponentes. Vamos a observar. Para el primer término, ¿cuál es la base de esa potencia? La base de la potencia es este valor. Es todo lo que cubre ese exponente. Aquí, como está fuera del paréntesis, quiere decir que este exponente está abarcando a todo el número con todo su signo. Vamos a ver el otro término. Veamos. El exponente está afuera del paréntesis. Quiere decir que este exponente va a considerar todo lo que está dentro del paréntesis, al número con el signo. Entonces, ¿es la misma base en cada uno de los términos? Sí, tenemos como base menos 2 y menos 2. Entonces sí podemos aplicar leyes de los exponentes. Cuando dos potencias de la misma base se están multiplicando, lo que nosotros hacemos es escribir la base y sumar los exponentes. Entonces vamos a realizar la multiplicación. Primero sería el signo que tienen estos monomios. En este caso, el signo iría en esta posición. Veamos, hagan de cuenta que tenemos lo siguiente. Tenemos un número que tiene su signo y enseguida un corchete. Algo así. Lo único que hicimos para este caso fue que a ese número lo cubrimos con un paréntesis. Entonces, si se dan cuenta, los signos que se multiplicarían serían los que están entre el corchete y el paréntesis. Entonces, si no tuviéramos esos paréntesis, diríamos, pues es una multiplicación, menos por más, eso nos da menos, y los valores y todo eso. Entonces les digo, hagan de cuenta que ahora lo único que vamos a hacer es que esos números los vamos a cubrir con paréntesis. Entonces, en este tipo de expresiones, de la misma forma, vamos a multiplicar los signos. Menos por más, menos. Y ya después realizamos la multiplicación que tenemos
que hacer. Lo mismo ocurre aquí. Voy a borrar esto. Entonces, observen cómo aquí el signo siempre va a estar entre el corchete que nos indica la multiplicación y el paréntesis que lo utilizamos para cubrir el número con todo y el signo. Más por más, eso nos da más. Escribimos la base, menos 2, y ahora juntamos los exponentes con todo y su signo. 3x más 1 menos 3x más 3, y esto es igual. Y entonces lo que vamos a hacer pues es simplemente sumar términos semejantes. Aquí tenemos 3x y menos 3x, aquí tenemos más 1 y aquí tenemos más 3. Entonces esto es igual, paréntesis, menos 2, 3x menos 3x, eso nos da 0, más 1 más 3, eso nos da más 4. Esto es igual, menos 2 a la más 4. Y bueno, en este caso, si quieren, podrían desarrollar esto, pues una potencia normal. El menos 2 elevado a la 4. Quiere decir que el menos 2 lo vamos a multiplicar 4 veces. Entonces, como ven, es relativamente simple. Es exactamente lo mismo que habíamos visto, nada más que ahora estamos considerando cuando la base de las potencias es negativa. Porque casi siempre trabajábamos con positivo, pero no se nos había presentado hasta ahorita este caso. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Veamos. Menos 4 que está elevado a la 3x más 2 por menos 4 está elevado a la 5x menos 3. Entonces es realizar esta multiplicación de monomios. Entonces se están multiplicando, sí, porque aquí tenemos los corchetes que nos están indicando la multiplicación. Déjenlo marco más porque luego no se ve. Entonces, además, no hay un signo de más o de menos en medio de sus corchetes. Entonces, efectivamente se están multiplicando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, vamos a ver. ¿Se pueden multiplicar directamente los números? No, porque son números que tienen un exponente. No son números que estén solitos. Ahora, se puede aplicar. Ya vimos que se van a multiplicar. Son potencias. Entonces, vamos a aplicar leyes de los exponentes. Vamos a observar. Tenemos que identificar la base que está considerando ese exponente. Para este caso, para el primer monomio, este es el exponente. ¿Cuál es la base que está abarcando? Como está arriba del paréntesis, quiere decir que su base es todo lo que está dentro del paréntesis. En este caso, menos 4. Vámonos con esto. 5x menos 3. El exponente está arriba del paréntesis. Quiere decir que como base va a abarcar todo lo que esté cerrado en el paréntesis. Menos 4. ¿Son las mismas bases? Sí. Por lo tanto, sí podemos aplicar leyes de los exponentes. Entonces vamos a realizar esa multiplicación. Vamos primero a multiplicar los signos de ese monomio. Aquí tenemos un más y aquí tenemos un menos. Más por menos, eso nos da menos. Entonces recuerden que aquí los signos de este tipo de monomios están entre el corchete y el corchete y el paréntesis están en medio, son los que se van a multiplicar. Bueno, ahorita les comento algo. Luego, aplicando la ley de los exponentes, dice, escribe la misma base, menos 4, y luego sumar los exponentes, que nosotros ya vimos un método más rápido para hacerlo, que es escribiéndolos 3x más 2 con todo y su signo, más 5x
tratar es lo siguiente. A veces se presenta esta confusión. Pues vamos a eliminar este paréntesis. Entonces, aquí hay un menos y aquí hay otro menos. Los multiplicamos, decimos menos por menos nos da más, y luego el 4 y su exponente, 8x menos 1. Y ya con eso eliminamos el paréntesis. A lo mejor cuando les expliqué los de los signos negativos, alguno lo pensó así. Pues hay que multiplicar los signos y ya con eso las potencias son iguales. Pero esto está mal. La pregunta es ¿por qué? Porque recuerden lo que habíamos visto de jerarquización de operaciones. Primero, en cualquier operación se deben realizar potencias. Y después se deben de realizar multiplicaciones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que dentro de esta operación, lo primero, no conocemos la cantidad X. Suponiendo que la tenemos, lo primero que tenemos que realizar es la potencia. No podemos multiplicar los signos porque esta potencia que primero tenemos que hacer está considerando a ese signo. Entonces es como si no respetáramos el orden de la jerarquización de operaciones, de que primero realizamos multiplicaciones y luego las potencias. Entonces, como la potencia se realiza primero, quiere decir que esa potencia va a considerar este signo y que por lo tanto no lo podemos multiplicar por nada de afuera hasta que primero hayamos realizado esa operación. Entonces, esa es la razón por la cual en este tipo de expresiones no podemos eliminar el paréntesis así. Si se dieron cuenta, nosotros lo eliminábamos, pero cuando todos los términos estaban adentro del paréntesis. Pero en este caso hay un término, un exponente que está afuera. Y este exponente es el que nos impide que podamos multiplicar los signos directamente. Entonces no se puede multiplicar directamente cuando no hemos resuelto la potencia. Ya cuando tenemos un único valor, por ejemplo, suponiendo, aquí la potencia la resolvemos y nos da un valor, menos 3, entonces ahí sí ya podemos eliminar. Por nada les digo, nada les estoy inventando algo. Hagan de cuenta que aquí resolvemos esta potencia y me da como resultado menos 3. Ahora ya que resolvemos la potencia, sí podemos eliminar el paréntesis multiplicando los signos. Menos por menos nos da más y el valor. Entonces por esa razón no podemos eliminar este paréntesis, porque nos está indicando que primero tenemos que realizar la potencia. Ya que hayamos resuelto la potencia, ahora sí podemos multiplicar por el signo de afuera. Entonces, para aquellos que llegaron a pensar esto, en este tipo de expresiones no podemos eliminar el paréntesis hasta que hayamos primero resuelto esa potencia. Y ya que tengamos el resultado, ahora sí multiplicamos por el menos de afuera. Vamos con otro ejemplo. Entonces, como ven, estamos ocupando muchos conceptos de antes. Por eso fue que desde que iniciamos álgebra hicimos los pequeños repasos, qué es una potencia, qué significa una base, un exponente, qué significa jerarquización de operaciones, un repaso de cómo hacer ese tipo de operaciones, porque lo íbamos a estar ocupando. Entonces, si empezaba así desde cero y después de que ya no habíamos visto jerarquización, pues no íbamos a entender muchos temas. Entonces, todo lo que veíamos desde antes lo vamos a seguir arrastrando así. Vamos con otro ejemplo. Entonces, menos 2 a la x más 3 por menos 2 a la y más 4. Tenemos esta multiplicación. Es una multiplicación, tenemos los corchetes que nos están indicando precisamente que es una multiplicación. Y además no hay un signo en medio que nos indique que están unidos mediante una suma o resta. Entonces ahí tenemos una multiplicación. ¿Podemos multiplicar los números directamente? No, porque no son números en donde su exponente es 1, sino que observamos que tienen ahí unas expresiones medio raras. Entonces no podemos multiplicarlos. Ahora vamos a ver si podemos aplicar las leyes de los exponentes. Para eso tenemos que identificar la base de la potencia. En este caso, ¿qué es lo que abarca este exponente? Es únicamente el número al que está pegado, es decir, el 2.
Entonces, no abarca el menos porque este exponente no está pegado al menos, únicamente está pegado al 2. Ahora en este caso, este es el exponente. ¿Y qué es lo que está abarcando? Bueno, está arriba del paréntesis. Quiere decir que está abarcando todo lo que está dentro del paréntesis, hacia el menos 2. Entonces, ¿la base es la misma? No. Aquí observamos que la base es 2 y aquí observamos que es menos 2. Entonces tenemos que las bases son diferentes. Por lo tanto, ya no podemos simplificar más esta operación. Es lo más que se puede simplificar. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Veamos. Bueno, directamente vámonos con una fracción. Con las fracciones ocurre algo similar. Entonces aquí le pongo el menos en la fracción. X más 3 por... A veces se acostumbra a poner el punto o a veces no para indicar multiplicación. Los 4 quintos de y más 4. Algo traigo con el x más 3, no sé por qué lo estoy poniendo mucho. Entonces, vamos a realizar esa operación. Empezamos. Veamos. ¿Podemos multiplicar directamente los números? No, porque aquí tenemos exponentes que no sabemos cuánto nos va a resultar. Podemos aplicar leyes de los exponentes. Vamos a ver, tenemos que identificar la base. Para este primer exponente, este primer término, ¿qué es lo que abarca o qué es lo que considera ese exponente? Como está fuera del paréntesis, considera todo lo que está dentro. Entonces quiere decir que para esta potencia su base es menos 4 quintos. Incluso observamos que el exponente está por afuera del paréntesis para indicarnos que abarca toda la fracción y no solamente abarca a un numerador o a un denominador, sino abarca todos los elementos de esa fracción. Ahora vámonos en este caso. Observamos. ¿Cuál es el término, la base que está abarcando ese exponente? Abarca todo lo que está dentro del paréntesis. En este caso sería esto. Si se dan cuenta, aquí es un poquito más notorio. Este exponente únicamente está al lado del paréntesis, no está al lado del signo. Entonces aquí ya es un poquito más notorio lo que les decía, que si queremos que la base sea considerada por todo el exponente, con todo y su signo, debemos incluirla dentro del paréntesis, porque si no puede llegar a presentarse aquí. Se ven luego se ven como los elementos están separados. Si pusiéramos una raya, sería algo así. Entonces, la base de esta potencia es 4 quintos. ¿Es la misma base? No, aquí tenemos menos 4 quintos, ya que es lo que abarca el exponente, y aquí tenemos 4 quintos, ya que es lo que abarca allí. Como no es la misma base, quiere decir que no se puede aplicar leyes de los exponentes. Entonces, no se puede simplificar. Es lo más que se podría simplificar, al menos de momento. Vamos con otro ejemplo de fracciones.
sabemos que tienen un corchete y además están unidos mediante un punto. Podemos omitirlos y no estarían unidos. Entonces es una multiplicación porque no están unidos mediante un signo de más o de menos. Entonces, primer paso, ¿podemos multiplicar los números directamente? No, porque tienen un exponente ahí medio raro. Entonces no podemos multiplicarlos. ¿Podemos aplicar leyes de exponentes para resolver esta multiplicación? Pues vamos a ver. Entonces, vamos a identificar la base de cada uno de los elementos. En este caso, esta es la base, ya que este exponente, 2x más n, está cubriendo todo lo que está en el paréntesis. Entonces, eso quiere decir que lo que está dentro del paréntesis es la base. Por lo tanto, menos 2 quintos es la base de este término. Vámonos con este caso. Aquí observamos el exponente. ¿Qué es lo que está considerando? Está después del paréntesis. Quiere decir que está considerando todo lo que hay adentro del paréntesis. Adentro del paréntesis tenemos como base este valor. Entonces, es exactamente solo es la misma base. Bueno, por si se nota un poquito complicado, recuerden que una potencia se define así: 3 a la 2 es igual a 9. Entonces la base, este es el exponente, que sería esta expresión algebraica, y esta es la base, es lo que estamos considerando. Les digo para aquellos que todavía les cuesta un poquito de trabajo visualizar. ¿Es la misma base? Sí. Aquí tenemos menos 2 quintos y aquí también tenemos menos 2 quintos. Entonces sí es la misma base. Por lo tanto, sí podemos aplicar leyes de los exponentes y por lo tanto sí podemos realizar esa multiplicación de monomios. Es la misma cantidad, 2 quintos con el mismo signo. Entonces sí podemos aplicar la ley de los exponentes. Empezamos. Vamos a multiplicar primero los signos. Menos por más nos da menos. Luego vamos a multiplicar esos términos. Para eso aplicamos las leyes de los exponentes. Menos 2 quintos. Y luego sumamos los exponentes. Ya sabemos que nada más los juntamos con su mismo signo. Como exponente tenemos 2x más n más 4x menos 3n. Simplificando ese exponente tenemos lo siguiente: eso es igual a menos 2 quintos. Aquí tenemos términos semejantes: 2x más 4x, eso nos da 6x, más n menos 3n nos da menos 2n. Y este sería el resultado. Entonces, como ven, es exactamente lo mismo que habíamos visto en todos estos videotutoriales. No hay nada novedoso. Lo único nuevo es que ahora les mostré este pequeño caso, en donde, nada más para que se quiten esa confusión, en donde a veces pensamos que la base es la misma, pero no. Siempre la base de esa potencia va a ser aquella que abarque el exponente. Si hay algunos otros elementos después, eso ya no nos interesa. Únicamente lo que abarque el exponente se considera como base. Y ahora pues también un poquito de cuidado con las fracciones, porque por ejemplo nos pueden poner esto: más 2 entre menos 5 a la n más 3, por decir algo. Y ahí tenemos signos diferentes. Entonces lo único que tendremos que hacer, como ya hemos visto en videotutoriales anteriores, es saber el signo de la fracción. Y para eso dividimos los signos que tiene. Más entre menos nos da menos 2 quintos. Y ya con eso nosotros podemos obtener el signo de la fracción. Entonces aquí pues no hice nada novedoso, simplemente dividí los signos que están dentro del paréntesis para saber el signo de la fracción y así conocer ya la base verdadera. Entonces voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Tenemos primero esta multiplicación: menos 2, todo eso elevado a la 3x más 5 por menos 2, todo eso creo que quedó muy arriba,
elevado a la menos 2x menos 3, o algo así era. La siguiente es menos, y entre paréntesis tenemos menos 2 tercios, elevado a la n más m más 6, que multiplica a menos, y entre paréntesis menos 4 sextos, elevado a la 2n menos 3m menos 10. Acuérdense que las fracciones, si se pueden simplificar, hay que simplificarlas. Y por último esto, 2 menos, y luego 2 elevado a la n más 7 por menos, y entre paréntesis menos 2 elevado a la 4n más 5. Son los ejercicios que les propongo para que practiquen. También tengan cuidado, no se vayan con la finta. Acuérdense, tienen que verificar la base, porque a lo mejor ya hay alguno que no se puede realizar. Entonces son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Y ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclare. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.